que vamos a tener a continuación es un resumen de las principales lecciones aprendidas y hallazgos a cargo de nuestra secretaria del Interior del Colegio Médico, la doctora Wilda Silva. La invitamos, por favor, doctora Wilda, a hacer la presentación. Muy buenas noches a todos. Saludo también a los integrantes de la mesa de honor. Voy a dar lectura a algunas reflexiones que salieron justamente del foro del que estamos ahora hablando y que representan el sentir del Colegio Médico sobre lo que ocurrió en la pandemia en nuestro país. Lecciones que nos deja la pandemia del COVID-19. ¿Aprendimos la lección? En el contexto mundial, ambiente, salud y pandemia, la salud es el resultado de un frágil equilibrio en la interacción entre los seres humanos, los animales y el ambiente. La salud es una sola, One Health. Esto implica la necesidad de transitar de la salud individual a una salud pública, de la especialización a la acción interdisciplinaria, de la centralidad de los aspectos biológicos a un enfoque basado en determinantes de la salud, determinantes de la equidad en los ámbitos ideológico, político, social, incluidos los sistemas de salud, económico, tecnológico, cultural y ecológico. Hay una sólida evidencia que muestra que las epidemias se deberían al impacto de la actividad humana sobre la naturaleza. El calentamiento global genera incremento de temperatura, huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, así como la proliferación de vectores de muchas enfermedades. La globalización descuida el ambiente, produce la deforestación de bosques, principalmente de la Amazonía, su ocupación y explotación intensiva, la comercialización ilegal, la interacción de las personas con animales exóticos conduce al contacto con microorganismos que habitan en estas especies, virus y bacterias, con los cuales no existió previa interacción. En consecuencia, emergen nuevas enfermedades zoonóticas y reemergen otras, las que se había logrado cierto control. La pandemia de COVID-19, pese a su magnitud, no ha sido la más letal gracias a los adelantos científicos y tecnológicos de nuestros tiempos, principalmente las vacunas. Sin embargo, existe una elevada probabilidad de aparición de nuevas pandemias con efectos más devastadores. Impacto en la salud. La pandemia de COVID-19 impactó severamente la salud y condiciones de vida de la población. Puso en evidencia históricos y estructurales problemas que arrastra la sociedad peruana, particularmente en el campo social. Se exacerbaron profundas e intolerables inequidades, exclusión y discriminación de diversa índole y reemergió la pobreza. Los graves problemas estructurales en salud que acarreamos se vieron agravados por la ausencia de una sólida y robusta política social que constituya un sistema de protección social universal, que comprenda a la salud como uno de sus pilares. La mayor parte de la población tuvo que asumir esta tragedia sanitaria como un problema privado, donde prevaleció la lógica de mercado, es decir, el sálvese quien pueda. Se fracturaron aún más los escasos vínculos de solidaridad social y, por el contrario, se exacerbaron los ánimos de lucro de diversos sectores productores de bienes y de servicios de salud. La persistente crisis de gobernabilidad que enfrenta el Perú desde antes de la pandemia contribuyó a la pobre respuesta institucional y a la falta de credibilidad de las medidas de control propuestas desde el Estado. Se produjo desconfianza en la ciencia y el fortalecimiento de tendencias negacionistas,
portadoras de un discurso confundente que la débil estrategia de comunicación social no pudo revertir. Correspondía al Estado liderar esta estrategia mediante la convocación a la comunidad científica nacional, colegios profesionales y otros centros de difusión científica. La frágil y errática respuesta sanitaria. La segmentación excluyente y la múltiple fragmentación de nuestro sistema de salud se hizo manifiesta. Cada organización sanitaria actuó autónoma y desarticuladamente. Igual de notoria fue la frágil respuesta intersectorial. Se hizo patente la falta de una inteligencia sanitaria capaz de analizar tendencias y construir escenarios diferenciados en un país marcadamente heterogéneo. La tradición de vigilancia epidemiológica sustentada en una notificación fragmentada, parcial y tardía no dio cuenta en tiempo real de la rápida progresión de la pandemia. Es necesario, pues, migrar hacia un sistema de vigilancia de la salud pública donde se pueda seguir la movilidad de las personas. La frágil y errática respuesta sanitaria, continuamos, las primeras medidas de la respuesta institucional subestimaron la magnitud del impacto. Las intervenciones preparatorias y recursos asignados fueron ostensiblemente insuficientes en comparación con lo sucedido frente a amenazas anteriores. Se produjo una inmediata carencia de equipos y suministros básicos, así como de personal de salud. Si bien la cuarentena prolongada y rígida en su fase inicial probablemente evitó una mortandad masiva, esta no fue acompañada de medidas que paliaran la situación de precariedad de la mayor parte de la población, principalmente urbana, que vive en condiciones de informalidad y que gana su sustento para el día. La población de menores recursos se vio obligada a abandonar la reclusión en busca de su sustento. Con ello se incrementaron los casos y las defunciones. Una vez más se evidenció la ausencia de un sistema de protección social. La atención en establecimientos del primer nivel prácticamente cerró, debido en gran parte a su severo y crónico abandono. Su personal abandonó los servicios por comprensible temor al contagio, ante la carencia de equipos de protección personal, a lo que se sumó su débil organización y falta de liderazgo. La única barrera de contención fue la red hospitalaria, que colapsó prontamente debido a sus históricas falencias en infraestructura, equipamiento y recursos humanos especializados. La mínima cantidad de camas UCI, falta de disponibilidad de oxígeno medicinal, entre otros. Como era de esperar, ante la ausencia de conocimiento científico y falta de previsión, el MINSA tomó decisiones estratégicas y elaboró normas bajo una lógica de ensayo-error, algunas de ellas claramente erráticas, como utilizar pruebas serológicas para la detección de casos y control del daño. Se tomaron medidas homogéneas y estandarizadas frente a una realidad social y económica heterogénea, fragmentada y compleja. Estos, entre otros factores, atentaron contra la eficacia de la respuesta. La crisis pandémica afectó la atención de otras enfermedades como las no transmisibles, hipertensión arterial, diabetes, neoplasias, etc., así como de programas regulares de salud pública como las inmunizaciones. La letalidad por estos daños se incrementó notoriamente. Se han producido avances en la virtualización de aspectos de la atención de la salud, e-health, teleconsulta, teleconsejería y comunicación a distancia. Se han desarrollado actividades de fortalecimiento de capacidades en el personal de salud que no debiera desaprovecharse. Impacto social, educativo y económico. La pandemia agravó la gran vulnerabilidad en la que viven las familias peruanas, principalmente las de menores ingresos, y que se evidencia al enfrentar situaciones de crisis sin mayor apoyo del Estado.
Para grandes sectores poblacionales, morir de COVID o morir de hambre pasó a ser el dilema central. En Lima metropolitana, el riesgo de enfermar y morir fue entre 5 y 7 veces mayor entre las familias con menores recursos y entre quienes dependían del trabajo informal para su subsistencia. La ausencia de mecanismos de protección social universal obligó a las familias a afrontar estas situaciones apelando al esfuerzo personal, muchas veces consumiendo su exiguo capital de trabajo o buscando apoyo en sus redes familiares o amicales. Miles de personas de las urbes se vieron obligadas a retornar a sus lugares de origen en búsqueda de refugio y sobrevivencia ante la mirada atónita del resto de la sociedad y la total inoperancia y pasividad del Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Esta migración inversa incrementó enormemente los casos. Luego se presentaron las olas epidémicas, con lo que se saturaron los servicios de salud y sobrevino su colapso. La crisis producida por la falta de oxígeno y la distribución de los bonos ocasionó grandes aglomeraciones, con lo que incrementó de manera exponencial el riesgo de transmisión. La pandemia vino a agravar la crisis previa del sistema educativo. La falta de acceso a la tecnología de amplios sectores urbanos, marginales y rurales se agravó por el reinicio tardío de las clases presenciales, agravándose así la inequidad en los recursos educativos. Impacto social, económico y educativo. La medida más importante para paliar la crítica situación social fue el otorgamiento de bonos a las familias en máximo riesgo de sufrir hambruna. En su implementación se tropezó con grandes dificultades: desactualización de los registros de información sobre la situación socioeconómica, los bonos no llegaron a sus destinatarios, insuficiente asignación presupuestal, entre otras. No obstante que el Perú exhibía envidiables indicadores macroeconómicos, no hubo desarrollo social. Esto explica las enormes carencias de los servicios públicos de salud y educación, en cantidad y sobre todo en calidad, a lo que agregamos un largo ciclo de medidas tendientes a la precarización del empleo en salud. El rápido colapso de la economía provocó que muchas personas que formalmente habían superado la pobreza monetaria y fueron retirados de los registros de beneficiarios de los programas sociales sufrieran un total desamparo a los embates de la crisis. La pobreza monetaria aumentó en 10 puntos porcentuales. Durante la pandemia se presentó la relación entre la salud y la economía como antinómica, antes que sinérgica. Para preservar la economía es indispensable una buena salud y eso tienen que entenderlo los gestores. Situación que quedó demostrada con la vacunación, pues se evidenció que el incremento de la cobertura de vacunación hizo posible la recuperación económica. Los escasos recursos fiscales, debido a la baja presión tributaria, restringen la capacidad del Estado para desarrollar un conjunto armónico de políticas sociales redistributivas, expansivas y sostenibles, expresadas en un sistema de protección social que aminore las enormes brechas de inequidad presentes en nuestra sociedad. Esta profunda crisis, inicialmente sanitaria y luego total, creó un espacio de oportunidad para redefinir los paradigmas de la educación. Se trata de pasar de un enfoque centrado en la sola adquisición de conocimientos a un enfoque que posibilite el desarrollo integral de las personas, con estudiantes que tengan la capacidad tanto de opinar como de emocionarse. Conducta ética durante la pandemia. El desempeño del personal de salud, en especial de médicos, enfermeras técnicas y tecnólogos, fue encomiable. Muchos trabajadores de salud ofrendaron sus vidas en la lucha contra este nefasto mal. Pese a esto, el reconocimiento del Estado a las familias de los fallecidos aún no es una realidad.
Es necesario evaluar el comportamiento ético de los miembros de la orden médica, que durante la pandemia, apelando a condiciones de riesgo, se eximieron de laborar en su trabajo en el sector público, pero siguieron brindando servicios en el sector privado. La administración de una vacuna candidata por fuera del ensayo generó la desconfianza de la población, sin dejar de reconocer el inapropiado uso político que se le ha dado a este hecho. No se ha producido un claro deslinde de responsabilidades. En primer lugar, de sus actores centrales, la Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, Instituto Nacional de Salud y Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, así como de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos. Esto no obvia la responsabilidad individual de los receptores de la vacuna, el que debe ser analizado caso por caso, tarea que ha cumplido el Colegio Médico con sus miembros. Muchas gracias. Esa es la lectura de las reflexiones del Colegio Médico.